Hola maestra, ¿cómo está? Espero que se encuentre bien. Nosotros somos el equipo 3 y en este podcast vamos a hablar sobre la teoría de la unidad número 4. Bien, para empezar, Leonardo, ¿qué nos puedes contar acerca de la economía? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches. Eh, ¿Qué tal maestra? Pues aquí estamos en otro podcast. Ya hemos abarcado diferentes temas y en esta ocasión yo vengo a hablar de lo que viene siendo las definiciones de la economía. Por economía, ¿qué entendemos? La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos, es decir, estudia cómo las personas, empresas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo. La economía se centra también en el comportamiento de los individuos, su interacción ante determinados sucesos y el efecto que produce en su entorno. Dado que los recursos del planeta son escasos y, desgraciadamente, no todos podemos disponer de todo, nos vemos obligados a administrar esos bienes para conseguir lo que nos falta. La ciencia económica envuelve la toma de decisiones de los individuos, las organizaciones y los estados para asignar esos recursos escasos. También se conoce como economía al conjunto de todas esas decisiones de los individuos, empresas y gobiernos que resultan en un gran conjunto de actividades interrelacionadas de producción, distribución y consumo, que definen cómo se distribuyen los recursos. Por ejemplo, la economía de un país es el conjunto de todas las actividades interrelacionadas que se producen dentro del país. Por todos estos temas que hemos tocado y de economía, pues yo recuerdo que hace no mucho tiempo que hemos abarcado estos temas y hace poquito hicimos una dinámica en la cual pudimos darnos cuenta de varias cosas y en sí la economía pues es un tema a resaltar porque, como lo expliqué en términos simples, a cada parte del país, de la población, se distribuyen los bienes de diferente manera. A unos llevan más y otros llevan menos, o sea, muchas veces no llevan lo mismo. Mi parte sería todo y paso la palabra a mi siguiente compañero. Buenas compañeros, maestra, yo les voy a hablar sobre algunas características de la economía. Ahora les mencionaré las siguientes. Una de ellas es una ciencia social. Está basada en la sociedad que persigue su estudio, su comportamiento, sus consecuencias y necesidades. Y en base a ello, esto determina cómo beneficiar a la sociedad y obtener algo a cambio. Otra utiliza recursos limitados. A este se dedica a estudiar cómo utilizar mejor los recursos no renovables o escasos. También el fomentar el comercio, porque representa un pilar de la economía en general, ya que permite distribuir el producto a una mayor cantidad de personas y a su vez esto se convierte en una fuente de trabajo sólida. Otra sería el asocio del comportamiento humano con sus necesidades, estudiando a partir de su influencia e impacto sobre el hombre. Y por último, otra característica, distribuye los recursos y equilibra su uso para que no se beneficie en un grupo predeterminado de personas, sino más bien a la mayoría. Y por ahora esto sería todo. Les doy la palabra a mi siguiente compañero. Gracias, Arturo. Bueno, pues a mí me toca hablar de la oferta y la demanda.
Bueno, pues en economía, oferta se define como todos los bienes y servicios disponibles en el mercado que los socios comerciales pueden adquirir a cambio de dinero, bienes materiales u otros servicios. A menudo puede ser que lo primero que se nos venga a la cabeza sea que los bienes sean de consumo, como los que solemos encontrar en los comercios, pero este término también se usa en un sentido mucho más amplio, que también se aplica a la mano de obra, el tráfico de bienes, las divisas o las materias primas. Eh, en contraposición a la oferta, la demanda es el término pues, que la complementa, ya que designa la cantidad total de un bien o servicio que la gente desea adquirir. Por ejemplo, si hay muchas naranjas para vender y pocas personas que las quieran comprar, el precio va a bajar, ya que los productores no se quieren quedar con ellas y pues, prefieren bajar su precio. Ahora bien, si hubo una sequía y se perdieron cosechas, pues la oferta de las naranjas baja y el precio sube, ya que hay mucha gente que quiere naranjas y está dispuesta a pagar más. Algo también que se relaciona con la oferta y la demanda sería pues las leyes de la oferta y demanda. Una de estas es que el aumento de la demanda causa un aumento tanto en el precio de equilibrio y la cantidad de un producto adquirido. Otra es que la disminución de la demanda causa una disminución tanto en el precio de equilibrio y la cantidad de un producto adquirido. Las leyes de la oferta son que el aumento de la oferta provoca una disminución en el precio de equilibrio y un aumento en la cantidad de un precio que se intercambia. Y por último, la disminución de la oferta provoca un aumento en el precio de equilibrio y una disminución en la cantidad de un producto que se intercambia. Por mi parte sería todo. ¿Qué nos puedes decir más acerca de la oferta y la demanda, Juan? Gracias, Diego. Bueno, pues también algo que también cabe recalcar que es muy importante es que la demanda pues es un principio básico a base de la economía del mercado, como lo había mostrado Diego y su ejemplo con las naranjas, que esto pues se basa en la demanda y en la oferta. Y pues hay una pregunta muy importante que la voy a contestar en base a mi opinión, que si dice que si es necesario que exista un equilibrio entre la oferta y la demanda, pues sinceramente yo creo que sí es importante que exista un equilibrio entre una cosa y la otra, porque si una cosa está encima de la otra, por ejemplo, que en este caso la demanda siempre sea alta debido a que el producto está, mm, digamos que está bajo un alto costo debido a la sequía, por ejemplo, con las naranjas sobre el agua, no siempre puede estar en demanda porque se hace que el precio sea muy muy elevado, y aunque las personas siempre van a seguir pagando y pagando y pagando, no pueden continuar así. Es un precio demasiado alto y debe de rebajarse, pero esto solo se rebaja en base al tiempo porque no sabemos siempre cómo va a ser un clima u otro. Esto por ejemplo pasó con los limones. Los limones creo que actualmente siguen estando en demanda con un precio demasiado alto, y esto es debido al clima, que muchos países no producen la misma cantidad de limones que México, y de esa parte México da economía a otros países en base a los limones, exporta limones a otros países, y esto hace que el limón entre una demanda muy alta y es muy difícil que llegue a la oferta. Esto solo se logrará hasta que el mismo clima cambie y se arregle a cuando esté antes, para que otros países también puedan volver a cosechar ese limón. Y ahora, para mí, mi segundo tema es sobre los sistemas de producción. Aquí en los sistemas de producción se basa en 3 sistemas integrados, que sería primero el capital natural. El capital es capital natural, que es aquel que se basa en todos los recursos naturales que hay en base a la tierra, el flujo de energía, la materia, los procesos de bienes, energías y el clima, que también entra aquí. Después contaríamos con el capital humano, es aquel que el humano, desde fomentar la salud, conocimientos que adquiera, habilidades, sus habilidades que otorgan a las personas que hagan productos en base a
la naturaleza, productos naturales o materiales, y la propia motivación de esa persona para el trabajo o para seguir viviendo, tener una meta clara en la vida para seguir. Y por último tenemos el capital económico, que ya lo han mencionado mis compañeros anteriormente, que es en base a cómo se mueve el dinero y cómo lo controlamos. Bueno, pues para mí, yo voy a decir que personalmente no sabría decir si estaría entre el capital. Entre los más importantes sería el natural, lo pondría por encima, y después el humano, puesto que dependemos mucho de los recursos naturales para sustentarnos a nosotros mismos, pero no podemos aprovechar siempre esos recursos, pues no son limitados, y al ritmo que nosotros vamos consumiendo esos recursos, pues se van desgastando cada vez más. Entonces sería mejor que esos naturales se procesen más, que tomemos una parte de esos recursos y dejar que la otra pues se autosustente, como es por ejemplo la madera en los árboles. Talar una cierta parte de árboles, dejar conservados unos, plantar unos nuevos y dejar que esos crezcan y ya utilizar otra parte. Y por último pondría el factor económico, que sí es algo importante, pero no tan importante, por ejemplo, como los recursos naturales, que los estamos desperdiciando hoy en día. Es cierto que en lo económico muchas personas son pobres, pero pues eso depende de cómo sean ellos y la vida que ellos han tenido. Por ejemplo, que el gobierno te roba y eso, pues ahora se queda la culpa de uno. Bueno, y por mi parte sería todo. Paso a mi siguiente compañero, que es Arturo. Muchas gracias, compañero Juan. Bueno, yo les voy a hablar lo que es la distribución de la riqueza. Bueno, pues la distribución de la riqueza es la manera y proporción en que la riqueza económica es repartida entre los diferentes estratos sociales o sectores de un determinado país o sociedad, la cual resulta del conjunto de actividades productivas en la distribución en el mundo. Con respecto a lo que es la distribución de la riqueza en todo el mundo, lógicamente esta está concentrada en las zonas con mayor nivel de desarrollo económico. En Europa encontramos el 32% de la riqueza mundial, en Norteamérica el 31% y el 50% en el Pacífico, incluyendo India y China, el 22%. Según el último informe de Global Wealth Report 2021, el 11% de la población tiene más de $1 millón, unos 900.000 euros de riqueza. En su mano están 192 billones de dólares, o el 42% de la riqueza de las familias de todo el mundo. La distribución de la riqueza en México. En el 2014, la riqueza total de México ascendió a 76.7 billones de pesos. El 37% de ella estaba a manos de los hogares. El gobierno administraba el 23% de las empresas privadas, el 19% de las empresas públicas, el 9% del resto que poseía, el 7% en las instituciones financieras, con el 5%. En promedio, cada hogar, si hubiera una distribución equitativa de 900,000 pesos o 900 pesos en activos físicos y financieros, que debería ser más de un suficiente para que las personas tuvieran una vida holgada. Lamentablemente, la reparticipación es muy desigual. 2/3 partes de la riqueza están a manos del 10% más rico del país, y el 1% de los muy ricos aceptarán más del tercio. Por ello, el coeficiente de Gini de la riqueza es del 0,791. La distribución todavía es más desigual en los activos financieros, como es el 80% de la propiedad del 10% más rico. Analistas proveen que la inflación del cierre en el año 2021 en México llegue a 7.3% de la riqueza de medio de los hogares mexicanos. Es de 830,000
660 pesos. Detalló un laboratorio de las desigualdades mundiales. Ahora yo tengo una pregunta, sería qué es la riqueza del planeta que debería distribuir equitativamente. Pues yo digo que se debería de distribuir equitativamente, pero pues es obvio que mucho que mucho que pasen los años, avance la civilización y actúe en el progreso, la riqueza mundial sigue siendo controlada por la minoría de las personas. El resto, la gran mayoría de la población mundial tan solo hacemos las veces de las piezas de un puzzle que perfectamente encaja en proporción, que proporcionamos a esta élite la posibilidad de mantener e incrementar su riqueza con los pasos de los siglos. No, sería todo de mi parte. Ahora le doy la palabra a mi compañero Gerardo. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Gracias, compañero Arturo. Hola, maestra. Hola, compañeras, compañeros. Pues espero y les agrade este podcast informativo y de opinión también personal con base a las investigaciones que hemos estado haciendo. Esperemos que les esté interesando y esperemos pues que no les aburra. Como ya vieron, estábamos hablando del tema de la parte de la economía. Como están escuchando, hablamos ya de finanzas, la economía, la riqueza. En mi opinión, yo les voy a mencionar la parte del Producto Interno Bruto. Les voy a hablar de la definición, cómo se calcula, y también les voy a comentar en parte mis opiniones personales de la información que yo he obtenido sobre el tema principal, economía, y como subtema que me toca a mí explicarles, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto quiere decir sobre la producción que se genera de bienes físicos y servicios dentro de un grupo social. En este caso viene siendo pues un país a fin de cuentas es un grupo social, pero también a veces se hace dentro de estados. Por ejemplo, cada estado también tiene su cálculo y también se hace también a nivel nacional. Pero pues para más matemáticamente hablando y de producción económicamente también se hace a nivel nacional. Esto se hace así también porque se diferencian por las zonas de producción. Por ejemplo, al hacer este cálculo nos dice, digamos, en qué país se produce más cierto bien, cierto producto, como aquí en México. Aquí en México un ejemplo que yo les puedo dar es la fabricación en la parte tecnológica, la fabricación de tarjetas electrónicas. Esas tarjetas, esa manufactura se realiza en los estados del norte, por ejemplo Monterrey, en Chihuahua, y en la parte de casi central, pero es más hacia el norte, en la parte de San Luis. Esta información tampoco no es tan pública, porque ahí entra lo que decía también mi compañero, que ya expresó su opinión, de que a veces hay desigualdades, y de los temas también que hemos tratado en la economía, de estas desigualdades también económicas y en las finanzas. El Producto Interno Bruto nos dice la producción, como ya lo dije, nos calcula la producción de bienes y servicios. Un bien material es por ejemplo la producción de una silla, o la producción de una mesa, la producción de una tarjeta madre, por ejemplo, como les dije, para las computadoras, la producción de una pantalla,
ese es un bien material. Y la producción de servicios, un servicio viene siendo, por ejemplo, la línea telefónica que nos proporciona, en este caso, Telmex. Otro servicio viene siendo la línea de internet, también es un servicio. Por ejemplo, la empresa de Uber también nos está vendiendo un servicio. Esa es una empresa extranjera que vino a instalarse aquí en México. Ese es un servicio también y nos está cobrando por el servicio, de acuerdo también a la economía nacional. Por eso es importante también calcular el Producto Interno, porque esas empresas externas no pueden venir a cobrarnos por ese servicio lo que se les antoje. No, ellos primero tienen que calcular estas producciones en base a la economía, y ahí ellos sacan sus costos para hacernos un cobro adecuado a nuestra economía. Porque si vinieran a cobrarnos lo que se les antoje, digamos, claro que por su conveniencia cobrarían más, pero pues si vienen y nos cobran más de lo que producimos, pues vienen y revientan nuestra economía interna. Por eso es importante hacer estos cálculos y tomar estas consideraciones. El Producto Interno Bruto, o como su acrónimo se puede decir PIB, o sea PIB, ese es su acrónimo del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto se calcula sumando lo que producimos, los servicios, la inversión de empresas y familias, se suma el gasto del consumo final del sector público también, el valor de las exportaciones, también los bienes y los servicios finales, eso se suma. Eso nos calcula el Producto Interno Bruto, simplemente una suma. Pero cuando tenemos importaciones del mismo material que producimos aquí, en este caso de nuestro país, se hace una resta. Cuando existen importaciones hacemos una resta. O sea, sumamos los bienes, la inversión de las empresas, el lucro del sector público, y al total de eso le restamos las importaciones. Porque eso al fin de cuentas es producto que no se crea aquí en nuestro país, por eso se le está restando. Es materia prima que viene de otro país, que no es tomada de aquí mismo, por eso en este caso se haría la resta. Tenemos otro cálculo que es cuando son exportaciones. Cuando son exportaciones, ahí se hace una división, porque estamos dividiendo lo que producimos entre lo que se está mandando a otro país. Es lógico que se está mandando a otro país, no porque no se está aprovechando el uso de lo que se produce aquí en nuestro país, sino se está mandando que alguien más lo aproveche, creado por la materia prima de aquí de nuestro país. Por eso se hace la división. Se hace primero la suma de los consumos, como nos presentó la fórmula en la clase con la maestra. Consumo, la inversión, más el gasto público, más las importaciones, y esto se divide entre exportaciones, y eso nos da el producto, otra variante del Producto Interno Bruto. Existen otros métodos para calcular el Producto Interno Bruto, por ejemplo, que nos presenta el Banco BBVA. El Banco BBVA nos presenta 3 métodos, que solo varía dependiendo ya si es exportación, si es importación, o si es valor añadido. Ya ahí hay unas pequeñas variantes, pero ahorita pues les explico las más usadas. El Producto Interno Bruto se calcula adecuadamente, se calcula por año. Esto obedece al sistema internacional, un sistema internacional de producción,
eso va de la mano de acuerdo a nuestra materia prima, a lo que se genera en la naturaleza, por ejemplo. Por eso se calcula por año, porque vamos obedeciendo a las estaciones del año. Por ejemplo, en temporada de frío se producen menos, digamos, no sé, menos aguacate, si no me equivoco, que por ejemplo cuando es en temporada de primavera, de verano. Por eso se mide por año. La producción se calcula por año. A veces también se hace cada 3 meses, pero la que se hace cada 3 meses yo considero que es más con la parte de los servicios, esta que se hace cada 3 meses. Y cuando es temporada de guerra, por ejemplo en el caso de Ucrania y de Rusia, que andan en guerra, ellos aceleran sus cálculos porque por lo mismo del movimiento están ganando o están perdiendo, y ese cálculo se les acelera cada mes. Ellos cada mes están haciendo su cálculo, porque la variante ahí está dependiendo de la guerra. Esos ya son tiempos de crisis. Cuando son tiempos de crisis, este cálculo se acelera. Pero pues ahorita por el sistema internacional y como está nuestra economía internacional también, que importa, se hace cada año. Esa es la parte del Producto Interno Bruto. Un comentario que yo también quiero hacer, de acuerdo a mis investigaciones. El Producto Interno Bruto y la economía depende mucho de la materia prima. Y pues, ¿qué es la materia prima? Pues lo que tomamos de la naturaleza. Por ejemplo, un árbol, por ejemplo, el agua, los animales. Lamentablemente, también los animales como las vacas y los pollos que han industrializado se toma también como materia prima. Hay empresas en Estados Unidos que matan vacas o becerros o puercos, por ejemplo. Hay cálculos grandes, entre 500 y 1000 que matan al día. Hay personas que tratamos la ética en relación a eso, pues algunos creemos que está mal, porque ya estamos éticamente pues tratando con la vida. Ya son temas ahí más morales y éticos en cuanto a eso, y se toma como materia prima, y eso también se está haciendo cálculo. Se hace el cálculo de lo que se produce sobre esa materia prima. Eso lo digo que es lamentable, porque pues ya es hacen nacer animales para, pues al fin de cuentas, producir para nuestro consumo. Dependemos de la materia prima, como lo dije, como árboles, animales, para producir pues bienes. En este caso es comida. También quiero hablar sobre la reflexión que nos hizo Humberto Eco también, que él dice que estos cálculos en que hace la economía omiten ciertas cosas, o es entre comillas un abuso, porque por ejemplo él nos hace la reflexión de que hacen el cálculo de que de cada persona que consume dos manzanas, se toma como si 2 personas lo hubieran consumido. Digamos, si yo me como 2 manzanas, el cálculo está omitiendo a que fueron 2 personas y no solo fui yo. O sea, están tomando a una persona. Yo me comí la manzana de otra persona. No se toma como que yo me comí 2 manzanas, sino que yo me comí una manzana y la otra persona también se comió una manzana, cuando la realidad yo me estoy comiendo 2 manzanas. Ahí entra la reflexión de Humberto Eco, que
que la economía omite esta parte, por eso se dice que, como dice ahí también, que hay pocos que son ricos y los demás pues son pobres. En esa parte yo meto la reflexión de la desigualdad en la economía y los cálculos que se hacen generalizados están omitiendo pues estas desigualdades en donde pues los ricos dependen de la mayoría de los pobres, por eso son ricos, digo yo. Los ricos son ricos porque dependen de los pobres. Y los pobres somos pobres pues simplemente por eso, porque los ricos son ricos, o sea, no disuelven la riqueza que nos pertenece. Ahí yo considero que es la desigualdad de la economía, que al fin de cuentas pues se pierden los valores en cierto punto. Digamos, si yo siendo pobre en un momento llego a ser rico, voy a ser desconsiderado tal vez, pero no sé. Bueno, esa es mi opinión personal, que pues ya ahí entra ya un poquito de más de hablar sobre ética. Un comentario también que quiero hacer sobre Umberto Eco. Este escritor también, aparte de economista, fue escritor. Él tiene un libro muy bueno que yo les quiero recomendar, y también está la película que se llama En el nombre de la rosa. Esa película está muy buena. O sea, la película fue basada en el libro que él escribió, y esa película es muy buena. Es película de culto que también trata implícitamente sobre temas económicos, pero de una época medieval. Es demasiado buena. Es sobre política también, y pues claro, también trae un poco de romance ahí por si les interesa. Y pues yo termino mi opinión en este podcast. Le cedo la palabra a mi compañero siguiente. Gracias, Jera. Ya entrando a la recta final de este podcast, vamos con los datos curiosos. ¿Qué me dices, Leonardo, sobre un dato curioso? ¿Qué tal? Bueno, yo de mi parte, empezando con los datos curiosos, el que yo voy a decir es el siguiente. Según la Agencia Internacional de la Energía, en 2010 los gobiernos del mundo se gastaron 409 millones de dólares en subsidios y ayudas a la industria de los combustibles fósiles, casi el doble que el Producto Interno Bruto de Irlanda. En 2017, el total estimado de subsidios destinados a los combustibles fósiles a nivel global fue de 300 mil millones de dólares. Y sería todo de mi parte. Paso el siguiente dato a mi siguiente compañero. Gracias. De mi parte sería: ¿sabías que el segundo lugar en la industria manufacturera nacional se debe a que somos líderes en 5 subsectores manufactureros? En la industria del papel, impresión e industrias conexas se aportó el 19.2%, en la fabricación de muebles, colchones y persianas el 15.6%, en la fabricación de productos derivados del petróleo y carbón, industria química, industria del plástico y del hule el 14.7%, y en la industria alimentaria el 12.7%. Le cedo la palabra al compañero Arturo. Bueno, yo les voy a dar un mini dato curioso. En el 2019 el PIB, el Producto Interno Bruto del Estado de México, fue superior al que generó en conjunto Latenoia, Estonia, Chiprea y Malta. Ya todo por mi dato curioso, mi mini dato curioso. Gracias. Bueno, ya para ir finalizando este cuarto capítulo del podcast, damos inicio a la parte de las conclusiones.
¿Quién quiere dar primero la suya? Yo lo digo. Mm, mm. Para mí, el hecho de que la economía, cómo dependemos principalmente de la economía y todo lo que sobre la oferta y su demanda, pues para mí es importante. Conocía sobre estos conceptos, lo que significaban, pero nunca investigué por mi cuenta más allá de qué tratan o sobre qué son. Y ahora conociendo más sobre este tema y viendo las clases, lo que tuvimos, pues sí que me adentra más y me da un mayor conocimiento. Y pues me pareció interesante lo que nuestro compañero Gerardo estaba mencionando por su parte sobre el PIB y sobre cómo lo relacionado con todo sobre la vida cotidiana, sobre las computadoras, y para mí fue muy interesante. Sí, da todo por mi parte. Gracias, compañero. Pues sí, así es lo que yo opino. Y pues para mi conclusión, yo opino que la economía pues es una ciencia social que nació pues dentro de nuestra sociedad como una herramienta. Yo así lo veo, es una herramienta y sí es necesario. Pero tiene como tal, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero yo digo, al fin de cuentas hay que tomarlo como un modelo matemático. Hay que tomar como un modelo matemático y aplicarlo adecuadamente, porque estos cálculos nos permiten pues saber como tal cómo vamos, cómo evolucionamos, qué hacemos con lo que tomamos, en este caso la materia prima, y qué hacemos y en qué lo aprovechamos. Es lo que nos está diciendo, así lo entiendo yo, lo que nos dice la economía y cómo usamos estos métodos matemáticos. La economía está también, puedo decir que la economía tiende a ser bien usada para fines bienes, pero también tiende a ser usada para fines pues malos. Así también es lo que he aprendido en este estudio de la economía, y está muy sujeta al capitalismo, al capitalismo y a la política de las naciones. O sea, es como, pues sí, como tal, una herramienta que es usada por el capitalismo, pero también es usada por la política. Y es lo que yo he notado. Pero al fin de cuentas es un modelo matemático, como tal, con sus funciones y sus ecuaciones, para darnos el entendimiento de qué producimos, cómo lo tomamos y en qué aprovechamos lo que producimos. Así como tal lo entiendo yo. Muchas gracias. Bueno, pues mi conclusión es, pues me gustaron mucho sobre los temas que comenzaron a decir mi compañero Leonardo, mi compañero Juan, sobre la demanda. Me gustaron mucho, y también me gustó mucho el tema que me tocó hablar a mí. Y pues mi conclusión es que pues sí debería de ser distribuida la riqueza entre todos, pues, para que sea que la distribución sea pues equitativa para todos. También me gustó mucho lo de mi compañero Gerardo, de que nos comentó sobre el libro y sobre la película. Me la voy a ver para saber más sobre esos temas, y pues por mí sería todo. Les doy la palabra a mi compañero Leonardo. Sí, muchas gracias. Yo, como parte de mi conclusión, opino lo mismo, que me pareció muy interesante todo lo que estuvimos comentando, lo de mis compañeros. Me hizo muy interesante todo lo que dijo Arturo, Diego, Juan y Gerardo. Lo que dijo Gerardo acerca del Producto Interno Bruto, pues me pareció información pues muy completa. Al igual que pues lo que dijo Diego, lo que dijo Arturo, lo que dijo Juan sobre
leyes de oferta y demanda, sobre la economía y todos esos temas. Pues yo de mi parte, si pudiera añadir un poquito más de información sobre mi tema, pues que fue de la economía, como lo había comentado, el objetivo de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades, porque hay que tener en cuenta que los recursos disponibles son limitados, o sea, puede llegar a existir escasez, pero a diferencia de los recursos que son limitados, las necesidades humanas son ilimitadas. Y por eso mismo, cuando una persona decide asignar un recurso a un uso concreto, está descartando su uso para otro fin. De hecho, esto se le conoce como coste de oportunidad. Sí, añadiendo un poco más de información a mi tema. Y para finalizar, pues podemos decir que la economía es una ciencia, la misma que se encarga de estudiar todos los recursos, la producción, el consumo, distribución y otros factores de los bienes y servicios de un país, estado, ciudad o territorio. De mi parte, pues esa sería la conclusión de mi tema, y de los demás pues también estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron. Me pareció pues información importante y muy completa, y pues de mi parte sería todo. Bueno, pues por mi parte, para la conclusión, considero que la economía es importante en todo momento, ya que ésta se encuentra presente en la vida de todos, hasta en los actos más sencillos como ir a comprar al mercado. Esto lo digo pues sin ella las personas no sabrían cómo administrar sus ingresos, sus egresos o los recursos. Esto quiere decir que no podrían satisfacer sus necesidades de una manera eficaz sin que haya un desequilibrio entre los recursos existentes y los que se consumen. Y pues eso sería toda mi conclusión. Quería ser breve con lo que quería decir. Y pues para finalizar este cuarto capítulo del podcast, procederé a despedirme. Adiós compañeros, adiós maestre. Nos vemos. No. Adiós. Pues otro Adiós. capítulo más terminado. Vamos. Adiós. Gracias. Compañeros, Dale, vale. compañeros que estén bien.